Jesús viene pronto. Nuestro nombre lo proclama. Adventistas. Nuestra iglesia lo predica. Y nosotros lo contemplamos en lo más profundo de nuestro corazón y lo anhelamos. Cristo viene pronto. Y sin embargo, de alguna manera inexplicable, ha habido un silenciamiento en la proclamación de este grandioso mensaje. Este mensaje es el mensaje más grande que ha sido dado a la raza humana, especialmente para el tiempo del fin. Este es un mensaje que debe llamar a los hombres y a las mujeres que viven en este planeta a tomar esa decisión crucial, esa decisión solemne que va a determinar su destino presente y eterno por los siglos sin fin de la eternidad. La pregunta que demanda respuesta hoy en día es: ¿qué harás tú de Jesús? ¿Qué hará cada individuo de este planeta sobre el Señor Jesús? ¿Aceptaremos su muerte expiatoria en la cruz del Calvario? ¿Aceptaremos ese acto capital y supremo en favor del pecador? Y como respuesta a ese amor tan grande, ¿estaremos dispuestos a rendirle nuestra vida, a entregarle nuestro corazón y todo lo que tenemos en amor al Señor Jesús? El mensaje de los tres ángeles, sobre cualquier otro mensaje en las Escrituras, ha sido planeado y preparado por Dios para hacer que los seres humanos lleguen a tomar esa decisión tan importante de entregar su todo al Señor Jesús. Y sin embargo, este mensaje de los tres ángeles está hoy en día siendo presentado en tonos atenuados. Hay un silenciamiento de ese mensaje. Ciertamente no es en este momento el fuerte pregón. No lo está haciendo de la manera como está siendo presentado. Y hermano que me escuchas, creer en el mensaje de los tres ángeles y no presentarlo es peor que negarlo. Si yo creo en el mensaje de los tres ángeles, tengo que proclamarlo. Para introducirme a la importancia de este tema, quisiera repetir en esta hora una ilustración que usé hace algunos años atrás al hablar del mensaje del tercer ángel. Nos va a mostrar entonces la importancia que tiene este mensaje para la hora en que estamos viviendo. Y luego, al entenderla, entraremos al tema del mensaje de los tres ángeles. Imagínense ustedes que estamos viviendo un día hipotético en la vida de Noé. Esta es una parábola. No vayan a creer que lo que voy a decir ahora sucedió así, pero lo cuento a manera de parábola para que entendamos la lección. Noé fue llamado por Dios para dar un mensaje que había de sacudir al mundo. En su era, durante el tiempo de su vida, iba a venir la destrucción del mundo. Y Dios llamó a Noé para anunciar ese mensaje. Noé tiene ahora 599 años y 9 meses de edad. Ha estado predicando que el diluvio se avecina, que esa destrucción catastrófica del mundo está por llegar. Ha estado predicando ese mensaje ya
por 119 años. La gente todavía se amontona a escucharlo predicar. El mensaje que tantas veces ha repetido, la amonestación que tantas veces ha dado. Sin embargo, el arca está a punto de terminarse y la gente ahora se pregunta qué hará Noé cuando termine de construir el barco. Entre la gente que está reunida hay un joven que le escucha atentamente. Este joven por primera vez tiene la oportunidad de escuchar personalmente a Noé, ya que vivía en una tierra muy distante y nunca antes lo había visto en persona. Sin embargo, el conocimiento del mensaje de Noé era mundial. A todas partes de la tierra había llegado la historia de este hombre que predicaba la próxima destrucción del mundo a través de un diluvio. Este joven había escuchado el mensaje, había razonado sobre él y estaba a punto, o había preparado algunas respuestas muy interesantes que dar a la proclamación de Noé. Él había estudiado el tema y ahora estaba listo para refutarlo. Sin embargo, al escuchar este día a Noé, el joven quedó perplejo y atónito. Escuchaba el sermón con un aire de expectación, esperando escuchar de Noé las palabras y el mensaje del pronto diluvio que había de destruir la tierra. Ahora, quiero decirles que este joven era un guardador del sábado, era un adorador del Dios verdadero. Muy bien conocía las instrucciones de Dios con respecto al sistema de sacrificios. Él no cometía el error de Caín, solamente ofrecía sobre el altar sacrificios sin manchas ni mácula. Había recibido una educación muy especial y podía discernir claramente los asuntos relacionados con su fe. Él amaba a su iglesia, amaba al pueblo de Dios, y sin embargo le preocupaba la reputación de su iglesia, especialmente entre los no creyentes que se burlaban del mensaje de ese viejo loco que anunciaba la pronta destrucción del mundo a través de un diluvio. Este joven consideraba a Noé un lunático, lo consideraba una persona un poco rara, realmente un extremista, siempre dando con el martillo en el mismo tema ya rayado, 119 años predicando que la destrucción se avecinaba. Para él, Noé era un fanático, un hombre pasado de moda. Ya vivían en una época más moderna. Se podía comprender que se predicase ese mensaje años atrás, al principio del movimiento, pero no ahora. Puede ser que el mensaje de Noé se hubiese aplicado para la gente de aquella época, pero no en estos días modernos. Simplemente la simpleza con que lo predicaba Noé era demasiado obvia. Ahora, él tenía argumentos que podían demostrar que la predicción de Noé no era realmente científica. Hombres de vasta experiencia y de conocimiento habían demostrado conclusivamente de que el diluvio era algo absurdo, que no podía realmente realizarse. Aún los teólogos de su iglesia habían llegado a racionalizar el mensaje de Noé. Se podía decir que Noé era un hombre, pues, sincero.
pero que no tenía mucha educación ni mucho conocimiento. Su mensaje era demasiado simple. Sea como fuera, Noé no era un teólogo, y él no era el que tenía que dar la última palabra con respecto a los eventos finales. No tenía ninguna educación en una escuela de teología. No era un teólogo. Sin embargo, mientras el joven escuchaba, prestando atención a cada palabra que salía de los labios de Noé, en esta oportunidad, el joven no escuchó nada con respecto al diluvio que se acercaba. Sentíamos emociones encontradas en su corazón. Definitivamente se sentía chasqueado de que Noé en todo su sermón no hubiese predicado nada con respecto al diluvio. Él estaba listo para responderle públicamente y mostrarle cómo estaba equivocado. Por otro lado, se sentía feliz de ver que Noé había predicado un sermón realmente válido. Parecía que Noé ahora estaba parado en una plataforma firme. Finalmente había puesto sus pies sobre la tierra y estaba predicando mensajes que podían ser fácilmente aceptados por todos los seguidores de Dios donde quiera que estuvieran. El sermón de Dios sobre el amor inmenso de Dios y la promesa maravillosa que había hecho Dios a Adán y a Eva de mandar un redentor que habría de salvar a los pecadores de su pecado, era un sermón tremendo. Nada se podía decir con respecto a ese sermón. Este joven no pudo encontrar una sola palabra que tuviera que refutarle. No había en ese sermón ni siquiera una mancha de fanatismo. Ni siquiera se encontraba alguien en la congregación, aún de los ateos, que pudiese decir que Noé no había predicado un sermón fantástico. Sin desearlo, sin embargo, el joven tuvo finalmente que levantar él el tema, ya que Noé no lo había tocado. El joven levantó la mano y le dijo: hermano Noé, cuando él terminó el sermón, tengo una pregunta que hacerle. ¿Cómo está el asunto del diluvio? ¿Cuáles son las últimas noticias que tiene usted sobre el estado de cosas en este mundo? Usted no mencionó nada del diluvio en su sermón. ¿Cuál es el estatus de la situación en este momento? Y la respuesta de Noé fue bastante indirecta. Oh, yo he predicado el mensaje del pronto diluvio por 119 años ya. Y quiero decirte, apreciado joven, que todavía creo firmemente que es un mensaje relevante para el siglo pasado. Pero los tiempos han cambiado, joven. Los tiempos han cambiado. Y los mensajeros de Dios deben cambiar su mensaje para adaptarlo al tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Sabes? Al darme cuenta de las necesidades del pueblo de Dios y al ver la situación del mundo, me di cuenta que había cosas más relevantes que estar predicando el diluvio. Por ejemplo, no me había concentrado mucho en algunas preguntas que la gente está haciendo hoy en día y que merecen respuesta. No me había dado cuenta de la situación de los hogares del pueblo de Dios. La vida hogareña del pueblo de Dios está prácticamente destruida. Tienen grandes problemas en sus hogares. Así que ahora me he dedicado a dar respuesta a estas preguntas y estoy dando últimamente unos cursos de enriquecimiento matrimonial que creo que son muy necesarios para el pueblo de Dios en esta época. Hay tantos problemas dentro de la iglesia
Y Dios anhela que nuestros hogares sean como un pequeño cielo en esta tierra. Así que ahora tengo que atender a esas necesidades. No solamente eso. He recibido cursos especiales de aconsejamiento y ahora me dedico a aconsejar a las familias, porque mucho lo necesitan, especialmente los jóvenes necesitan mucho aconsejamiento. Es más, la situación en el mundo como está hoy en día y la ciencia ha demostrado que hay muchas enfermedades que podrían ser prevenidas y curadas si se predicase un mensaje de salud como el que nosotros tenemos. Y siendo que la obra médico-misionera es el brazo derecho de la causa, ahora me estoy dedicando a dar cursos de prevención de salud, a enseñarle a la gente medicina preventiva, porque sé que es muy necesario para que tengan una vida mejor aquí en esta tierra. Necesitamos encontrar a la gente donde ellos están. Necesitamos adaptar el mensaje a la gente que nos escucha. De esa manera estarán más dispuestos a aceptar el mensaje de Dios para esta época. Siendo que mi influencia al predicar estos mensajes se ha engrandecido tremendamente y ahora mucha gente viene a escucharme, me han dado nuevos puestos administrativos en la obra y estoy tan ocupado atendiendo a esos nuevos puestos administrativos que no puedo negarles mis servicios. Así que te das cuenta que he tenido suficiente como para estar muy ocupado con todo tipo de programas. No me queda tiempo para añadirle a todo esto la predicación del diluvio. Pero déjame decirte algo, apreciado joven. Déjame decirte que mi fe en el diluvio no ha disminuido en absoluto. Sigo firmemente creyendo que tarde o temprano Dios va a enviar el diluvio. Podrán pasar 20, 30, 50 o 100 años más, quizás 300, pero cuando llegue el momento, Dios nos los va a dejar saber. Y entonces sí, estaré listo para proclamarlo como lo hice anteriormente. Cuando el tiempo se acerque, entonces volveré a predicar el mensaje del diluvio. Yo creo que Dios me indicará cuando el tiempo esté por llegar. ¿Qué les parece el mensaje de Noé? Yo creo que ninguno de nosotros diríamos de que Noé podría ser acusado de hacer algo malo en lo que estaba haciendo. Nada malo tiene en enseñar sobre salud, en ayudar a las familias, en ayudar a los matrimonios y en dar aconsejamiento. Todo eso es muy bueno, pero la pregunta que tenemos que responder es: ¿estaba Noé cumpliendo con el mandato que Dios le dio y predicando el mensaje que Dios le dio para que él predicase en esa hora final de la historia del mundo antediluviano? ¿Estaba Noé predicando el mensaje presente? ¿Estaba Noé cumpliendo con las expectativas de Dios? Ahora, Dios gracias, esto es algo solo hipotético. Esto no sucedió en la vida de Noé. Es más, no nos podemos imaginar al anciano Noé predicando de la manera como dijimos aquí que predicó. No podemos imaginarnos a Noé dejando de lado el mensaje del pronto diluvio para enfatizar otros mensajes. Es más, los otros mensajes tienen su validez dentro del contexto de una destrucción inminente. Los esfuerzos de Noé en dar ayuda matrimonial, en dar consejería, en dar educación sobre la salud y en la administración de la iglesia pueden ser muy nobles, pero ninguno de ellos puede sustituir el mensaje que Dios tenía para esa hora. Es más, todo lo demás, todo otro mensaje debe estar
centrado y debe estar dirigido para atraer a las personas a conocer el gran mensaje de Dios para esta época. Nuestros programas de salud, nuestros programas de ayuda matrimonial, nuestros programas de educación, todo ello debe favorecer a la predicación de que el mensaje de la hora del juicio de Dios ha llegado. Aún nuestras decisiones en concilios y en juntas, aún nuestras decisiones a nivel de iglesia administrativamente, deben mostrar que creemos que Cristo viene pronto. Y todo otro mensaje debe estar relegado al mensaje principal de que la venida de Cristo se acerca. No podemos relegar el mensaje de Dios a un segundo plano. Y yo pregunto esta mañana, ¿es acaso ahora el mensaje de la hora del juicio de Dios menos relevante hoy en día que lo que fue el mensaje de la destrucción del diluvio, de la tierra por el diluvio 3 meses antes de que ese diluvio acaeciese? ¿Es nuestro mensaje menos relevante hoy en día que hace un siglo atrás cuando los pioneros adventistas comenzaron a predicarlo? ¿Es el mensaje adventista menos relevante hoy en día en medio de un mundo en el cual se multiplica la guerra y los rumores de guerra, en un mundo en el cual la esperanza por la paz parece estar a punto de desaparecer? ¿Es menos relevante el mensaje de la hora del juicio de Dios hoy en día que el dirigente máximo del cristianismo, el Papa, ha asistido a reuniones protestantes y ha predicado en la catedral de la iglesia anglicana en Canterbury? Se ha reunido con dirigentes de las iglesias a nivel mundial buscando el ecumenismo. Es menos relevante hoy en día cuando el obispo de Roma ha tenido un servicio religioso en una sinagoga judía y también se ha reunido con dirigentes religiosos de religiones no cristianas. Es menos relevante el mensaje de la hora del juicio de Dios cuando la situación económica del mundo que nos rodea parece no tener solución ni siquiera para las mentes más adelantadas en el mundo de la economía. El mundo entero sabe que el problema económico no tiene solución. Es menos relevante el mensaje de que la hora del juicio de Dios ha llegado cuando las principales iglesias de los Estados Unidos se han reunido y están tratando de enfatizar la santidad del domingo y de poner leyes en las cuales toda la nación siga la santidad del domingo. Es menos relevante el mensaje de la hora del juicio cuando el hombre tiene en sus manos la posibilidad de destruirse a sí mismo y destruir el planeta 7 veces. Es menos relevante el mensaje de la hora del juicio de Dios cuando aún en círculos adventistas, guardadores del sábado, se rechaza la historia literal de la creación del mundo en 7 días literales. Es menos relevante el mensaje de la hora del juicio de Dios cuando aún en nuestros colegios e instituciones adventistas se está predicando un mensaje alterado y cambiado. Es menos relevante el mensaje de la hora del juicio de Dios cuando aún ministros del Evangelio están negando las palabras de las Escrituras, que hablan en contra del homosexualismo e implícitamente aceptan tales prácticas. Es menos relevante el mensaje de la hora del juicio de Dios
Cuando dentro de iglesias adventistas que dicen mantener la verdad, se permite que personas que han roto sus vínculos matrimoniales, que han abandonado a su esposa y a sus hijos para unirse ilícitamente con otra mujer, sigan como miembros en los libros de tales iglesias. Es menos relevante el mensaje de la hora del juicio de Dios cuando adventistas del séptimo día en forma secreta miran películas pornográficas en su televisor y aún en videos. Es menos relevante el mensaje de la hora del juicio de Dios cuando miembros de iglesia pueden tomar deshonestamente fondos que pertenecen a la tesorería de Dios e invertirlos en forma incorrecta, de tal manera que la iglesia pierda millones de dólares. Es menos relevante el mensaje de la hora del juicio de Dios cuando aún en núcleos de hogares adventistas el estudio de la palabra de Dios y la oración ha llegado a ser algo raro. Es menos relevante el mensaje de la hora del juicio de Dios en esta época donde todo viento de doctrina está soplando dentro de la iglesia remanente. Oh, mis hermanos, estas preguntas demandan una respuesta decidida. Nunca antes en la historia del movimiento adventista es el mensaje del tercer ángel más relevante y más urgente que hoy en día. Si el mensaje adventista hubiese sido predicado en décadas anteriores, no hubiese tenido la relevancia que tiene hoy en día. Si el mensaje adventista se hubiese predicado un siglo atrás, no tiene la relevancia que tiene hoy en día. En verdad, este es el mensaje que es la verdad presente. Hablar de esto demanda nuestra mayor atención. Este es un tema que debe ser estudiado con oración, con consagración y con humildad de corazón. Por eso he escogido como tema central de esta semana que hoy iniciamos el mensaje de los tres ángeles. Y yo te digo, mi hermano que me escuchas, que el tratar este tema con liviandad, el no prestarle la debida atención, el no dedicarte a su estudio con oración ferviente y con estudio profundo de la Escritura, podría traer una tragedia en tu propia vida. Podrías estar poniendo en juego tu salvación presente y eterna. ¿Por qué? Es que el mensaje de los tres ángeles no está siendo proclamado como debiera ser proclamado. ¿Saben ustedes que hay algunas áreas de la iglesia adventista en el cual el mensaje de los tres ángeles está totalmente siendo ignorado o negado? ¿Saben ustedes de que uno puede asistir a una iglesia adventista semana tras semana, miércoles de oración, sábado y domingo evangelístico, mes tras mes, sin escuchar siquiera una vez mencionar la frase, el mensaje de los tres ángeles? ¿Sabe usted que un joven o un niño puede cursar su escuela adventista los 6 años de la primaria y los 5 años de secundaria y graduarse de una escuela adventista después de 11 años de educación cristiana y nunca jamás haber sido confrontado cara a cara con el mensaje de los tres ángeles? ¿Sabe usted que hay personas que han pertenecido a la iglesia adventista por 3, 4, 5 y más años y nunca han escuchado un sermón sobre el mensaje de los tres ángeles? Hablando con un doctor en un hospital adventista unas semanas atrás, me decía: tengo 14 años de trabajar en el hospital adventista. Y en 14 años en los cuales he asistido a la iglesia,
y he trabajado en este hospital adventista, nunca jamás nadie me explicó por qué el logo de la iglesia adventista son 3 ángeles superpuestos sobre un mundo. Yo no sabía ni qué significaban esos 3 ángeles. Nunca escuché un sermón sobre el mensaje de los 3 ángeles. ¿Saben ustedes que aún padres que conocen el mensaje de los 3 ángeles nunca se lo han dado a sus hijos, de tal forma que ellos ya no comprenden este mensaje? ¿Sabían ustedes que en imprentas adventistas, en las cuales se publica todo tipo de libro, y especialmente en esta época donde las finanzas son muy difíciles, se imprime todo tipo de material para casas de afuera? Muy pocas veces se tira un libro donde se presente el mensaje de los 3 ángeles. ¿Cuándo fue la última vez que la imprenta adventista aquí en Costa Rica predicó un libro o imprimió un libro sobre el mensaje de los 3 ángeles? Colportores llevan literatura maravillosa casa por casa, libros tremendos sobre salud, hermosas, bellas historias de la Biblia y todo tipo de literatura que no tienen nada en sí misma y son muy buenas. Pero ¿saben ustedes que muy pocas veces los colportores están diseminando los libros que contienen el mensaje de amonestación de los 3 ángeles? Muchos sermones se predican en nuestras iglesias que, aunque están en total armonía con la verdad, podrían ser predicados por cualquier pastor de cualquier iglesia evangélica hoy en día. Es más, en algunos círculos se enfatiza que solo ese tipo de sermones debe ser predicado a la hora del culto de adoración. Pero Dios ha llamado al movimiento adventista para predicar un mensaje distinto, un mensaje específico para la hora específica del mundo en que estamos viviendo. Dios ha levantado al mensaje adventista y al pueblo adventista para proclamar el último mensaje de amonestación a un mundo que perece. Yo sé que sería un poco extremado decir en esta mañana que ningún sermón que se predica desde un púlpito adventista podría ser predicado de otra iglesia que no sea adventista. No sé si me hago claro. Sería demasiado extremo decir que un sermón adventista o que todo sermón adventista solo se puede predicar en una iglesia adventista y que no podría ser predicado en una iglesia de otra denominación. Pero sí me pregunto, ¿cómo puede ser que un pueblo y un ministerio que ha sido levantado por Dios para proclamar una verdad presente en esta hora de la historia de este mundo, un mensaje que no lo tiene ninguna otra iglesia, el mensaje de la hora del juicio de Dios, y que ningún otro púlpito que no sea adventista puede proclamar? ¿Cómo puede ser que aquellos que lo tenemos no le estemos dando el énfasis que esto se merece? Todo ministro y aquel que se está preparando para el ministerio debe considerar seriamente estas cosas que yo he tocado en esta hora. Y todo pastor debe preguntarse a sí mismo, si no está predicando este mensaje, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Saben ustedes que aún en ámbitos adventistas se levantan hombres que dicen que el mensaje de los 3 ángeles de Babilonia, de la marca de la bestia, no debe ser predicado evangelísticamente al público en general? Y estoy hablando ahora de pastores adventistas que dicen que este mensaje no debe ser proclamado públicamente. Si nosotros no lo vamos a proclamar, entonces ¿quién lo proclamará? Si Dios nos ha levantado a nosotros para predicar este mensaje y no lo hacemos, ¿quién usará entonces Dios para que el mensaje que tiene que llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo sea dado en esta hora final de la historia de este mundo?
Les voy a leer una cita que a mí me impresionó. Primeros Escritos, página 63. La mensajera del Señor dice así: vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de Dios de velar para que el mensaje verdadero de Dios se predique. Satanás está premiando por todos lados, y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos bien abiertos para ver sus lazos y trampas, y llevemos puesta toda la armadura de Dios, los dardos de fuego del maligno nos alcanzarán. Y ahora vean lo que dice. Esto es lo que a mí me sorprendió tremendamente. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. ¿Cuántas verdades contiene la palabra de Dios? Muchas. Pero es la verdad presente lo que el rebaño y el mundo necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Él no quiere que estos mensajes, que son la verdad presente, sean proclamados. Y ahora ella dice cuáles son. Escuchen. Los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Notaron eso? El mensaje de los 3 ángeles, el santuario en relación con los 2300 días, la hora del juicio de Dios ha llegado. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, estos son los mensajes que han de predicarse en esta hora. Son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, y establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre a nuestro glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros de Dios. ¿Cuáles son los temas principales? El santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mensaje de los 3 ángeles. Oh, yo no sé, pastor o hermano que me escuchas, ¿qué tipo de sermones tú estás predicando? Puedes estar predicando mensajes hermosos, verdades de la palabra de Dios, porque la Biblia contiene muchas verdades hermosas. Pero si no estás predicando la verdad presente, eres un mensajero infiel. Porque es que Satanás está tomando tanta fuerza y el mensaje erróneo se está infiltrando dentro del movimiento adventista, porque no se están predicando los mensajes que Dios ha planeado que sirvan para establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al movimiento adventista. Si hay algunos que dudan, es porque nunca han sido expuestos a las verdades de la verdad presente. ¿Será esta la razón por la cual la iglesia es impotente? Dios nos ha comisionado dar un mensaje que ningún otro cuerpo de cristianos puede dar en esta época. Y cuando Dios dio la orden de que este mensaje debía ser predicado, Él dijo que debía ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y la iglesia adventista del séptimo día es la heredera de este mensaje y es la responsable de hacerlo llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es más, no hay ningún otro pueblo cristiano sobre la faz de esta tierra que tenga este mensaje para darlo como lo tenemos nosotros. Con esto no estoy hablando de una superioridad de la iglesia adventista, no me malinterpreten.
Estoy hablando de una responsabilidad más solemne. Estoy hablando de algo que nadie más puede hacer, sino nosotros, con solo leer. Como lo leímos en la lectura bíblica, cuáles son los mensajes de los tres ángeles, usted se da cuenta que ningún otro pueblo puede predicar esto. ¿Quién más puede predicar que la hora del juicio de Dios ha llegado si no entienden el mensaje del santuario? ¿Quién más puede predicar, adorar al Creador que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas si no entienden la verdad del sábado? ¿Quién más puede predicar, ha caído Babilonia, si no comprenden cuáles son las doctrinas paganas que se han infiltrado dentro del cristianismo? ¿Quién más puede predicar, si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la señal en su frente o en su mano, si no saben lo que es la bestia, ni la imagen, ni la marca de la bestia? ¿Se dan cuenta por qué la Iglesia Adventista está en una situación única y peculiar para predicar estos mensajes? Algunos adventistas, al ver el crecimiento de la población mundial y al ver lo poco que el mensaje adventista está avanzando a pesar de nuestros 1000 días de cosecha y a pesar de cosecha 90, creen que este mensaje del Evangelio va a ser predicado al mundo entero por todas las iglesias. Que el mundo entero va a ser amonestado a través de todos, bautistas, metodistas, pentecostales, etcétera, etcétera, y que así el mundo va a ser prevenido para la venida de Cristo. Cualquiera que llegue a esa conclusión demuestra que no tiene una comprensión cabal de lo que es el Evangelio. Y vamos a hablar en el tema de esta tarde, que es el Evangelio eterno. Y nos vamos a dar cuenta lo que incluye ese Evangelio eterno. Y vuelvo a decir, no es presunción adventista, sino una solemne realidad que la Iglesia Adventista ha sido hecha depositaria del Evangelio eterno completo para ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La mensajera del Señor nos habla de la siguiente manera con respecto a estos tres mensajes. Dice así en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 17 y 18. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 son presentados como atravesando el cielo, volando el cielo, y simbolizan la obra de aquellos que predican y proclaman el mensaje del primer, segundo y tercer ángel, relacionados entre sí. Las evidencias de este mensaje, vividas en la vida de aquellos que han aceptado estos grandes mensajes, que significan tanto para la Iglesia, van a despertar una oposición tan intensa del mundo religioso que jamás nos hemos imaginado. Ahora vean lo que dice la mensajera del Señor. Cuando estos tres mensajes sean en verdad predicados y sean vividos en el pueblo de Dios, esto va a despertar una oposición en contra de la Iglesia Adventista de los demás cuerpos religiosos. Y hoy en día hay algunos que hablan que debemos buscar de no chocar con los demás, que debemos buscar de conciliarnos con los demás, que no debemos predicar aquellos mensajes que traen oposición. Y ahora miren cómo termina la cita. El diablo constantemente está buscando empañar estos mensajes e impedir su predicación, de tal manera que el pueblo de Dios no discierna claramente su importancia, su tiempo y el lugar donde deben ser dados, pero que vivan de tal forma que el poder de estos mensajes sea disminuida. Hay algunos que creen que su experiencia religiosa se mantendrá igual hasta el tiempo del fin. Esto es un error. El mensaje de los tres ángeles nos lleva a subir
paso a paso a una consagración más plena. Y estos mensajes se han ido ampliando y profundizando y han ido trayendo los corazones a decisiones en miles de corazones, iluminando las mentes. Nuestras casas publicadoras e instituciones médicas deben ser copartícipes de esta proclamación. Todos son instrumentos de Dios que han de cooperar en la gran obra representada por el mensaje del primero, segundo y tercer ángeles. Una obra de amonestación a los habitantes del mundo de que Cristo viene por segunda vez con poder y gloria. Ven a Dios en su templo en el cielo, pero para poder servir a Dios en el templo en el cielo, tienen que haberle servido a Dios en su templo aquí en la tierra. Para poder llegar a estar dentro de los sellados, tienen que haber reflejado en su vida las características de esos 144,000 sellados. Es más, las características de la generación final de Dios, de los santos, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estos son los que van a predicar el mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué? Porque han guardado los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso, porque están resguardados por las alas del Omnipotente, serán librados en medio de la tribulación. Ahora, ¿qué significa tener la fe de Jesús? Noten que los 144,000 son los que no se han contaminado con mujeres porque son vírgenes. Eso significa que profesan una fe pura. Y luego dice, son los que están sin mancha delante de Dios. Eso significa los que han desarrollado un carácter perfecto delante de Cristo en medio de esta generación perversa. Ahora, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué significa tener la fe de Jesús? Escuchen lo que dice la mensajera del Señor en el libro Confrontación, la página 51. Dice así: nuestro Salvador demostró lo que significa tener fe perfecta, confianza absoluta de que su Padre Celestial no le permitiría ser tentado más allá de lo que él podría soportar, pero que también le daría la fuerza para salir victorioso. Tener la fe de Jesús significa confiar como Cristo, de que Dios nos dará la victoria si pacientemente soportamos la prueba, así como Cristo soportó la prueba y salió victorioso. Cristo no se puso a sí mismo en el camino de la tentación. Él no buscó la prueba, ni se metió en terreno peligroso. Dios permitió que Satanás tentase a su Hijo hasta lo sumo y que el poder del diablo se manifestase sobre Cristo. Pero Jesús sabía, vean lo que significa tener la fe de Jesús. Jesús sabía que si él perseveraba y mantenía su integridad en esta prueba tan tremenda, Dios estaría dispuesto a enviar un ángel del cielo para librarlo si no había otra manera de hacerlo con tal que él obtuviese la victoria. Por eso, él tomó la humanidad y el lugar de la humanidad caída para ser representante de la raza humana. Él nos enseñó lo que significa confiar
en Dios. Hermanos, los 144,000 son aquellos que tienen la fe de Jesús. Y tener la fe de Jesús significa creer literalmente lo que el apóstol San Pablo escribió en su carta a los Corintios, en 1 de Corintios capítulo 10 y versículo 13. Mirad que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. Tener la fe de Jesús significa creer literalmente que no hay ninguna tentación en esta tierra que no puede ser vencida. Significa creer como Jesús, que si nos mantenemos aferrados a Dios, Él nos dará la victoria. Si Él permite que seamos tentados, también nos mostrará la salida. No hay tentación demasiado grande para los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero solamente aquellos que desarrollen este carácter, que estén sin mancha delante del trono de Dios, podrán proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Hermanos, por casi 2000 años el Evangelio está siendo proclamado. Y sin embargo, a pesar del éxito que tuvo la proclamación del mensaje bajo la lluvia temprana, de tal manera que el Evangelio fue llevado hasta los últimos confines del mundo, en ningún momento de la historia, con excepción de la iglesia primitiva, hemos estado más lejos de poder cumplir con ese mandato que hoy en día. Miren lo que estoy diciendo, con excepción de la lluvia temprana, donde la Biblia dice que el mensaje llegó hasta los últimos confines de la tierra. Léanlo ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Ahí lo dice claramente, que el Evangelio llegó hasta los últimos confines de la tierra en la iglesia primitiva. Colosenses 1, versículo 23. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. San Pablo dice que en el primer siglo de la era cristiana, el Evangelio estaba siendo predicado en toda la creación. En todo el mundo estaba siendo predicado ese Evangelio. Pero hermanos, les voy a decir la verdad. Hoy en día hay millones de millones, cientos de millones de personas, miren lo que voy a decir, que nunca en su vida ni siquiera han escuchado la palabra cristiano o Jesús. Menos todavía haber escuchado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estoy hablando de millones de personas en este planeta que nunca han escuchado mencionar la palabra Jesús ni la palabra cristiano. Y menos todavía que han escuchado acerca de las demandas que tiene Jesús para aquellos que esperan su venida. ¿Cómo entonces se va a proclamar el mensaje de los 3 ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo en esta generación? No lo están haciendo los conquistadores, aunque lo tengan dentro de su blanco el Evangelio de Cristo al mundo en esta generación. No se está logrando a través de la predicación actual de la Iglesia Adventista, aun con mucho que estemos predicando. Hermanos, este mensaje no va a ser proclamado ideando métodos humanos. La única manera en que la obra va a ser terminada es siguiendo el método divino. Si en el siglo I el Evangelio llegó a todas partes del mundo, fue porque los discípulos y los 120 reunidos
fueron imbuidos por el poder pentecostés de la lluvia temprana. Y la única manera como esta obra va a ser terminada es si recibimos la lluvia tardía y el derramamiento final del Espíritu Santo. Solamente bajo el fuerte pregón de la lluvia tardía llegará el mensaje de los tres ángeles hasta el último confín de la tierra, hasta toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero ahora viene lo tremendo, hermanos. Para que la lluvia tardía sea derramada y el Espíritu Santo pueda ser dado en abundancia, primero se necesita perfeccionar un pueblo en esta tierra que pueda recibir el poder del Espíritu Santo. Un pueblo que pueda reflejar en su vida el carácter de Cristo. Un pueblo que esté unido en armonía de fe y de práctica. Y entonces la lluvia tardía podrá ser derramada. Antes de eso no va a ser derramada y el Evangelio no se va a proclamar al mundo y Cristo no va a poder venir para poner fin a este mundo de pecado y de dolor y traer la justicia perdurable. Entonces lo que importa es que entendamos que solo los 144,000 podrán proclamar este mensaje. Y para poder estar dentro de este grupo tenemos que tener estas características. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 124. Ninguno recibirá el sello de Dios en su frente mientras sus caracteres tengan una mancha o una arruga en ellos. Nos toca a nosotros remediar nuestros defectos de carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Recién entonces la lluvia tardía será derramada como fue derramada la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. No hay palabras más claras que estas. Recién cuando nuestra vida esté purificada, recién cuando hayamos vencido todo defecto de carácter, cuando no haya tentación que nos haga caer, porque tenemos la fe de Jesús y creemos que Dios nos va a dar el poder para salir victoriosos y lo estemos viviendo, porque el mensaje de los tres ángeles no solo se predica, sino se tiene que experimentar en la vida. Recién entonces podremos recibir el sello de Dios. Y solo los que reciban el sello de Dios recibirán la lluvia tardía y proclamarán el último fuerte pregón. Testimonios, tomo 5, página 216. El sello de Dios nunca será colocado sobre la frente de un hombre o una mujer impuros. Nunca será colocado sobre la frente de un hombre ambicioso, amante del mundo o entregado al placer. Nunca será colocado sobre la frente de hombres y mujeres que tengan lengua engañosa o corazones perversos. Todos los que reciban el sello de Dios deben estar sin mancha ni mácula delante de Dios. Deben ser perfectos candidatos para el cielo. Evangelismo, página 702. Hoy tú necesitas purificar tu alma. Hoy necesitas estar listo para recibir la lluvia del Espíritu Santo, listo para la lluvia tardía, porque la lluvia tardía vendrá cuando tú hayas purificado tu corazón, y entonces la bendición de Dios será derramada sobre toda alma que está libre de toda mancha de contaminación. Muy clara es la amonestación del Señor. Evangelismo 6:95. Este mensaje debe ser proclamado con fuerte voz, debe llegar a ser un fuerte pregón, y todos los habitantes de la tierra recibirán la amonestación. ¿Pero cómo? Ahora viene. El pueblo de Dios en esta tierra debe purificar sus almas a través de la obediencia a la verdad y así estar preparados para recibir la lluvia tardía, estando en pie sin falta delante de Él cuando venga en su gloria. Hermanos, Enoc representa a aquellos que van a estar vivos cuando venga el Señor Jesús, aquellos que seremos llevados al cielo sin ver la muerte, así como Enoc fue trasladado al cielo sin ver la muerte.
Enoc representa al movimiento adventista. Lo dice el libro de Judas. Dice que Enoc fue el primer profeta que predicó el mensaje adventista. Judas, versículo 14. De estos profetizó también Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc fue el primer predicador de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Y miren lo que dice la mensajera del Señor con respecto a Enoc. Patriarcas y Profetas, página 88 y 89. El carácter santo de este profeta, escuchen bien, el carácter santo de este profeta Enoc representa el estado de santidad que debe ser alcanzado por aquellos que van a ser redimidos de entre los de la tierra. Apocalipsis 14:3. El carácter de Enoc representa el carácter y el grado de santidad que debe ser alcanzado por aquellos que van a ser redimidos de entre los de la tierra, citando Apocalipsis 14:3, en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Y ahora explica: entonces, de la misma manera que en el mundo antes del diluvio, la iniquidad será prevaleciente. ¿Cómo será el mundo antes de la venida de Cristo? ¿Como en los días de quién? De Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, los días anteriores. Tremenda iniquidad. Prevalecerá la maldad. Los hombres seguirán las inclinaciones de su corrupto corazón y las enseñanzas de una filosofía engañosa. Los hombres se rebelarán en contra de la autoridad del cielo. Pero ahora viene: pero como Enoc, el pueblo de Dios buscará pureza de corazón, se conformará a su santa voluntad hasta que lleguen a reflejar en su vida la semejanza de Cristo. Como Enoc, estos han de reflejar en su vida el carácter del Salvador y son los que han de proclamar al mundo la pronta venida de Cristo, los juicios que caerán sobre los transgresores, y por su santa manera de vivir y su ejemplo condenarán los pecados de los impíos. Tiene que haber una diferencia entre el pueblo de Dios y el resto del mundo. Como Enoc, se mantendrán puros y sin contaminación en medio de una generación mala y perversa. Con su vida, con su ejemplo, demostrarán que es posible obedecer a Dios, que es posible vivir una vida de plena armonía con los mandatos de Dios y reflejar en esta vida el carácter de Cristo. Hechos de los Apóstoles, página 59. La visión del profeta muestra a los 144,000 parados sobre el monte Sión. Y ahora mire cómo dice: vestidos para un servicio santo, vestidos en lino blanco, que son las acciones justas de los santos. Todos los que quieran seguir al Cordero en el cielo deben aprender primero a seguirlo aquí en la tierra, no en forma arbitraria o caprichosa, pero en plena confianza, en amor y en obediencia voluntaria, así como el rebaño sigue al pastor. Los que quieran estar con los 144,000 en el monte de Sión y seguirle en donde quiera que él va, tienen que aprender primero a seguirle aquí en esta tierra. ¿Cómo? ¿Cómo? En plena confianza, en amor, en obediencia voluntaria, tal cual como el rebaño sigue al pastor.
Oh, la mensajera del Señor dice: vi a hombres con semblantes iluminados, brillando de santa consagración, que se apuraban a ir de un lugar a otro, proclamando el mensaje del cielo. Conflicto de los siglos. Hombres con semblantes iluminados de santa consagración, como Enoc, llenos de santidad. Queda pues en claro, hermanos, que el mensaje de los tres ángeles será proclamado por un pueblo que tenga la fe de Jesús y los mandamientos de Dios. Cristo viene pronto, viene con poder a salvar a los que le esperan. Pero para preparar al mundo para este evento, Él ha enviado el mensaje del primer, segundo y tercer ángel. Estos ángeles representan a aquellos que reciben la verdad y con poder presentan el Evangelio al mundo entero. Te pregunto, ¿estarás tú entre esos sellados? ¿Serás tú parte del movimiento final de Dios que va a sacudir al mundo? No con programas humanos, sino con el poder del Espíritu Santo, como Enoc caminando con Dios, como Elías llamando al mundo entero a decidir entre la adoración al Dios verdadero o al Dios falso. ¿Tendrás tú el valor de proclamar, temer a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora del juicio de Dios, adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? ¿Tendrás tú el poder de decir: ha caído Babilonia, denunciando el pecado y las prácticas mundanas que han entrado dentro del cristianismo? ¿Babilonia? Y aún denunciando las prácticas de Babilonia que se han infiltrado en el pueblo de Dios. ¿Tendrás tú el poder de predicar si alguno adora a la bestia o a su imagen, cuando todas las iglesias se unan? Como vamos a ver esta semana, Estados Unidos en la profecía, cómo las iglesias protestantes, está profetizado, se van a unir y van a ser una religión común. ¿Podrás tú mantenerte en contra de esa coalición? ¿Tendrás el valor de proclamar el mensaje de Dios en el tiempo final? Para ello, hermano que me escuchas, necesitas el poder del Espíritu Santo. Y si esta semana sirve de algo, ojalá que sirva para que puedas buscar como nunca antes al Señor Jesús, para que puedas desarrollar en tu corazón esa fe que tuvo Jesús, que dependió de tal manera de su Padre día a día, que Él sabía que Dios no iba a permitir que Él fuese puesto en un lugar de tentación más allá de lo que podía soportar, sino que con la tentación le daría también la salida. Te invito, mi hermano, a que entres a experimentar el mensaje de los tres ángeles, no solamente a escucharlo predicado, no solamente a leerlo y a estudiarlo, no solamente a comprenderlo, sino a experimentarlo en tu propia vida, porque Jesús puede darte la victoria sobre todo pecado. Jesús puede darte no solamente el perdón a través de su sangre, sino también emblanquecer tu manto por la sangre del Cordero, porque ellos les han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, porque menospreciaron sus vidas hasta la misma muerte. ¿Estás tú dispuesto a menospreciar tu vida hasta la muerte con tal de no transgredir un mandato de la ley de Dios? ¿Estás dispuesto a ponerte de parte de Cristo aunque se desplomen los cielos? Esa es la fe que Jesús necesita en un pueblo en esta hora final de la historia de ese mundo. Y para eso te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. ¿Qué le dices? Amén. Amante Padre Celestial, con cuánta alegría elevamos nuestra voz a ti en esta hora, porque tú tienes un mensaje certero para un mundo que perece. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias porque en Él tenemos perdón, porque Él nos ha sido hecho
justificación, santificación y eterna redención. Gracias, Señor, por ese evangelio de salvación que tiene poder de salvar hasta lo sumo a todo aquel que cree y confía en Jesús. Danos, Señor, esa fe. Danos esa fe de Jesús para que podamos vivir en armonía con tu santa ley, para que podamos decir como el Señor Jesús: he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Gracias por hacernos depositarios de una verdad tan santa. Permite, Señor, que tengamos el valor de vivirla y de proclamarla a voz en cuello, que el mundo entero pueda escuchar que hay un pueblo que te ama tanto, que está dispuesto a una costa de su propia vida, de guardar tus mandamientos y de hacer aquellas cosas que son agradables ante ti. Gracias, Señor, por escuchar esta oración. Gracias por esta semana que hoy iniciamos. Permite, Señor, que sirva para traernos a experimentar en nuestra vida el mensaje del tercer ángel, para que podamos ser sellados con el sello de Dios y recibir el Espíritu Santo. Gracias por escucharnos, porque tú prometiste que todo lo que te pidamos en el nombre de Jesús, tú lo harías. Pon en nuestro corazón el deseo de prepararnos en Cristo Jesús. Amén. Agradecemos al pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.